para eventualmente presentárselas al expositor. Adelante, Luis. Bueno, que le aprovechen todo. Pues gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Para el día de hoy, como estábamos comentando, vamos a tener entonces el seminario de tumores formadores de cartílago. Activar, disculpen, el cursor, interláser. Como facilitador mi persona, Luis Conde, vamos entonces a iniciar lo que serían los tumores formadores de cartílago. Como objetivos vamos a definir los tumores formadores de cartílago benignos y malignos, describir las características histológicas comunes de los tumores formadores de cartílago, mencionar la subclasificación según benignidad y malignidad. Vamos a analizar la subclasificación según los patrones radiológicos, clínicos e histológicos y mencionar el manejo y tratamiento para estas lesiones. Los tumores condrogénicos o los tumores formadores de tejido cartilaginoso están caracterizados por la producción de una matriz cartilaginosa que es típicamente translúcida, como podemos ver en la imagen, y representan el 60% de los tumores óseos benignos. A nivel de Venezuela, el doctor Michelena en el año 1974 se encargó de hacer una comparación entre varios trabajos publicados para esa fecha y notamos que en Venezuela, para el año 1962, con el doctor Doenberg y con el mismo trabajo del doctor Michelena en el año 1974, era predominante lo que eran los tumores formadores de cartílago, era la principal causa de atención por estos patólogos. El doctor Pedro Carballo, en su publicación para el año 2006, que era una recopilación de retrospectiva desde 1984 hasta 2003 en los pacientes atendidos en el Hospital Padre Machado, notamos que era la tercera lesión por la cual acudían a esta consulta de tumores óseos. Histológicamente, histológicamente vamos a ver que el desarrollo embrionario se va a desarrollar el hueso de una manera endóstica en los huesos largos, ¿no? Esta relación va a estar dada por el cartílago hialino que después se va a calcificar durante la apoptosis celular. Esto se calcifica y va a permitir el desarrollo de los huesos largos con la invasión del tejido vascular para ayudar a la formación de los diferentes osteocitos y otras células. Esto permite entonces también en el tiempo al desarrollo de un sistema conocido como núcleo o núcleo de crecimiento que va a dar el desarrollo longitudinal. ¿Por qué hablar de esto? Porque la osificación endocondral, que es este mecanismo, es donde actualmente se está pensando que existen las mutaciones genéticas que van a dar lo principal hacia las lesiones cartilaginosas. Se ha demostrado que las mutaciones en el GEL COL2A1 presentan alteraciones del ensamblaje helicoidal del triple de colágeno y presentan entonces diferentes cargas genéticas que pueden producir lesiones tumorales. Estas alteraciones genéticas del cartílago, las entidades como el condroma solitario van a presentarse en reordenamiento del gen X2, los osteocondromas múltiples en las mutaciones del X1 y X2, el encondroma en mutaciones del IDH1 e IDH2 aproximadamente en el 50%, el encondroma múltiple en el 90% de los casos, igual que en el condrosarcoma central o convencional, se van a presentar entre el 50 y 60%. El condrosarcoma periférico tiene modificaciones en el TP53, que es un gen de supresión tumoral, y una ruta de señalización RB que también tiene que ver mucho con el TP53, y el condrosarcoma desdiferenciado en las mutaciones del IDH1 y el IDH2. El condrosarcoma mesenquimal vamos a tener que las fusiones entre dos entes, que son el HI1 y el NCOA2, presentan el 90% de los casos, y el de condrosarcoma de células claras presentan dos tipos de mutaciones. Los tumores condrogénicos, desde el punto de vista de características generales, vamos a tener que en la parte radiológica, los márgenes de esta lesión son festoneados con una matriz radiolucente que después se va a ir calcificando y puede verse radiopaca con formas de calcificaciones en sello, puntos o comas. Las características benignas de esta lesión, entonces, es esa matriz cartilaginosa con núcleos oscuros y pequeños. Pero cuando pasamos a las características malignas, esa diferenciación celular con núcleos que pueden ser bimórficos, trimórficos o en general pleomórficos,
y las atipias celulares. Además que estas van a infiltrar generalmente también los tejidos adyacentes. La clasificación, según la OMS, se va a dividir entre tumores benignos, intermedios y malignos. De los benignos, las entidades son el osteocondroma, los condromas, osteocondromixoma, la exostosis subungual, la proliferación osteocondromatosa parostal bizarra, la condromatosis sinovial, y los intermedios que presentan entre el fibroma condromixoide y condrolastoma. Estos son marcados como intermedios y no malignos por su potencial de malignización o potencial de metástasis, disculpen, con respecto al condrolastoma, y su característica de ser altamente agresivos como el fibroma condromixoide. Los malignos van a estar relacionados todos en el condrosarcoma. Para iniciar entonces con los tumores benignos, tenemos el osteocondroma. Es una lesión ósea, o es la lesión ósea benigna más frecuente, representando un 45%, y de las lesiones tumorales óseas presentan el 12%. Su proyección ósea, que se va a ver, como vemos en esta imagen, es una proyección ósea exostótica con una matriz cartilaginosa. Su incidencia es de 35 por millón de personas entre edades de 0 a 18 años, y generalmente presenta mutaciones en lo que es el gen X1 y X2. Con respecto a la localización, se puede localizar generalmente a nivel del fémur distal, tibia proximal y húmero proximal en la metáfisis de estos huesos, pero también puede tener predominancia hacia algunos huesos en otras secciones como el peroné, y con respecto también a la cadera en el fémur proximal. Cuando se presenten huesos planos, como en el ilíaco y también en la escápula, hay que pensar en malignidad. Su frecuencia entre sexos es mayor hacia el sexo masculino que hacia el sexo femenino, y su edad de aparición está entre los 10 y 35 años, o sea, entre la primera década y la tercera década de la vida. Puede ocurrir de aparición esporádica, de forma esporádica, asintomático, y su diagnóstico tiende a ser incidental. El crecimiento de esta lesión se va a ver durante la pubertad, y generalmente cede cuando la pubertad, o cuando ya cede también el crecimiento de la persona. Cuando sigue el crecimiento y ya se ha superado la pubertad, se asocia o debe asociarse a una malignización de esta lesión. Se va a ver como un crecimiento de una masa firme por años, y los síntomas que pueden estar asociados dependen de su ubicación, poniendo entonces en cuenta que si está en un paquete vascular el crecimiento y existe compresión de este paquete vascular, los síntomas van a ser característicos por esta compresión. Teniendo en cuenta también que si aparece a nivel de una región articular, puede interferir con el rango de movimiento de esta articulación. Dos presentaciones con respecto al osteocondroma: el sésil y el pediculado. El sésil tiene una base amplia, en cambio el pediculado es una base pequeña, pero radiológicamente vamos a ver cómo esa matriz cartilaginosa que se encuentra en la parte interna de la lesión va a verse radiolucente, ¿ok? Cuando solicitamos estudios complementarios o estudios de imagen, vamos a tener la tomografía computarizada. Nos va a permitir saber si estamos bajo presencia realmente de un osteocondroma, ya que la matriz del hueso se compara o se combina junto con la matriz de la lesión, la médula, disculpen, la médula del hueso concuerda con la médula de la lesión, como podemos ver acá. Y la resonancia magnética nos puede dar la interpretación también con respecto a las partes blandas que se encuentren, si se encuentran o no involucradas. En este caso vemos como la bursa se encuentra completamente inflamada, pero esto pertenece realmente en que esta lesión está presentando una bursitis, pero no por infiltración de este tejido, ya que ella no infiltra. Con respecto a los cortes anatomopatológicos, es una matriz bastante amorfa, pero que en el corte de esta anatomopatología vamos a ver cómo en un corte impregnado en gelatina, la matriz condroide se va a encontrar hacia la parte más externa, y va a asemejar en la parte histológica a lo que sería el cartílago en crecimiento. ¿Ok? Tiene una matriz condroide que se va a ir osificando en láminas hacia la parte más distal. De hecho, cuando cede el crecimiento y se toman muchas muestras, se puede ver que la calcificación o la generación de un hueso lamelar en su extremo. Tiene marcadores fluorescentes que se pueden utilizar genéticos para determinarlos, como los del X1 y X2. El potencial de malignización de esta lesión es raro, es de 0.4 al 2%.
tiene que tenerse en cuenta que los estudios de imágenes nos pueden hablar de esa malignización con la presencia de calcificaciones externas a la lesión, como podemos ver en estos cortes distintos, o la infiltración a partes blandas que nos hablan de la malignización. El diagnóstico diferencial, con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos al condrosarcoma exostótico, que como podemos ver en imagen, va a representarse entonces por esa presencia de matriz cartilaginosa externa a la lesión y con calcificaciones, pero también en el corte tomográfico podemos ver que su histología, perdón, su matriz se encuentra como mayor a 1 centímetro con respecto a la lesión, lo que simboliza una entidad maligna. En los cortes histológicos vamos a ver las atipias celulares que no son presentes y no son características de la lesión, y cómo la matriz condral pasa a ser menos visual. La displasia epifisiaria hemiplégica fue en un tiempo llamada también como osteocondroma, pero es una lesión que se presenta en las epífisis, y tenemos en cuenta que el osteocondroma se presenta en las metáfisis. Existe otra entidad perteneciente a los osteocondromas, que es el osteocondromatosis múltiple hereditaria. Para llegar a este diagnóstico tenemos que tener presencia en un mismo hueso de más de 2 osteocondromas yuxtacorticales a la lesión para llegar a su diagnóstico. Además de esto, generalmente se presenta como una mutación de uno de los genes X, y es un desorden genético autosómico dominante, generalmente poliostótica y simétrica. Puede presentarse con deformidades de la extremidad por el desarrollo de esto, y generalmente su forma es sésil, pero también pueden verse formas sésil y pediculadas en una misma área. Se presenta más que todo en varones, la edad de aparición está entre los 20 años, igual que su anterior compañero, predominancia hacia el fémur, en la metáfisis del fémur distal, metáfisis de la tibia proximal y metáfisis del húmero. Y cuando se asocia a huesos planos, tiene un potencial de malignidad bastante más amplio que el osteocondroma, disculpen. El 60% de los pacientes tienen familiares positivos para estas lesiones en sus antecedentes, múltiples lesiones de firme crecimiento, y estas sí pueden presentar dolor, ¿ok? Porque como son múltiples, pueden presentar modificaciones anatómicas que les van a aumentar su característica clínica. Histológicamente, igual vamos a tener una matriz cartilaginosa. Esta matriz puede verse interna a lo que sería una matriz osteoide, pero es por la calcificación y que ella se quiere asemejar mucho a lo que sería el núcleo de crecimiento. El tratamiento. En general, el tratamiento de los osteocondromas para las lesiones pequeñas y asintomáticas se requiere más que todo en visualización. Como son asintomáticas, no se requieren intervención. La decisión es usualmente planteada como terapia para las lesiones que comprimen paquetes neurovasculares, y si se puede, se queda pericondrio durante la lesión o queda parte de ese cartílago, pueden recurrir. Otra lesión que tenemos en cuenta entonces entre las lesiones benignas es el condroma. Es el tumor óseo primario compuesto por condrocitos que producen matriz de cartílago, constituyen el 12 al 24%, siendo el segundo tumor benigno de los tumores cartilaginosos, más común de los tumores que afectan las falanges o que afectan la mano, ¿okay? Es el más común. Tenemos 2 presentaciones radiológicas. Tenemos una presentación a nivel de las manos y una presentación de los huesos cortos, y una presentación a nivel de los huesos largos. En los huesos cortos se pueden ver como lesiones líticas con calcificaciones internas, las cuales son expansivas y pueden reabsorber un poco o reabsorber las corticales, pero esta lesión no es tan deformante como otras que veremos a continuación. A nivel de los huesos largos, vamos a ver esa matriz festoneada con calcificaciones internas, pero que su cortical se mantiene indemne, ¿ok? El 90% de estas lesiones son solitarias, son de crecimiento lento, asintomático. Su diagnóstico también puede tener 2 nombres, lo que es el encondroma y el condroma yuxtacortical o condroma propiamente dicho, ya que el encondroma lo vemos solamente en lo que serían la médula del hueso. Las condromas yuxtacorticales se van a ver a nivel de la corteza. La edad de aparición es entre los 15 o 40 años. También
se presenta principalmente en los huesos, en las diáfisis de los huesos largos, pero tiene una predominancia, como comentaba, hacia los huesos de la mano. Su división, entonces tenemos el encondroma, disculpen, las encondromatosis múltiples presentadas por la enfermedad Ollier, el síndrome de Maffucci, que hablaremos más adelante, y el condroma yuxtacortical. Con respecto a esta lesión, vamos a ver que a nivel de las manos, la matriz, como les decía, es lítica, la parte interna es lítica, con calcificaciones internas, donde se va a ver adelgazamiento y resorción de la cortical y abombamiento de la misma, pero esto solamente ocurre en los huesos cortos. Es importante tener en cuenta que en la resonancia magnética, tanto en huesos cortos como en huesos largos, en T1 va a ser hipointensa y en T2 va a ser hiperintensa. Esta es una presentación menos frecuente. La presentación yuxtacortical representa menos del 1% de los casos, y esta sí es dolorosa en vista de que se va a acompañar también con procesos que pueden asemejarse a procesos infecciosos, en vista que son lesiones reblandecidas con calor y rubor local. ¿Ok? Pero a nivel del corte anatomopatológico vamos a ver entonces en la matriz cartilaginosa, cómo se encuentra esta matriz y con calcificaciones en su parte externa. Al corte histológico tenemos que tener en cuenta que siempre se va a mantener o tratar de mantener esta lesión en los huesos largos a nivel de lo que sería la médula del hueso. Existen dos presentaciones también con respecto a estas manos o los huesos cortos, donde ellas pueden verse con una matriz cartilaginosa, que es lo que vemos aquí en un color azulado, que puede infiltrar la cortical o puede infiltrar el tejido osteal, pero no es por signos de malignización. Esta erosión es por el crecimiento de la lesión, a diferencia de los huesos largos, donde el tumor va a estar circunscrito por ese hueso lamelar que no invaden los canales habercianos. Diagnósticos diferenciales, vamos a tener en cuenta que cuando la masa de crecimiento se va hacia la epífisis y presenta estas lesiones de forma lítica, pero con calcificaciones internas, tenemos que ya darle el diagnóstico diferencial hacia el tumor de células gigantes, que es una imagen lítica sin calcificaciones internas. Cuando existe crecimiento de la cortical o algún tipo de reacción perióstica, tenemos que diferenciarlo de lo que sería el condrosarcoma de bajo grado, como en este caso que vemos que la cortical está ensanchada, y el infarto óseo medular presenta mayores características de esa calcificación y no es una matriz tan festoneada, sino que es bastante circunscrita y además la clínica es dolorosa. El condroma perióstico también es una lesión que pertenece a los condromas, pero entonces como ella es perióstica, puede asemejar lesiones como el osteocondroma, que cuando vemos entonces que no se comunica la médula del hueso con respecto a la médula de la lesión, entonces damos el diagnóstico diferencial y esto sería un condroma. Además, con la calcinosis tumoral, que esta no va a presentar una lesión tan bien circunscrita y se ve que las calcificaciones no acompañan el hueso en su médula. El tratamiento, seguimiento en la mayoría de los casos, porque son asintomáticos, las cirugías en circunstancias clínicas donde se debe a compresiones de paquetes vasculares, los criterios de sospecha en cuanto se evidencia que una lesión de encondroma que era asintomática pasa a ser sintomática, en este caso se debe a realizar entonces una biopsia para determinar que no se haya malignizado. Los tumores grandes debemos de tener precaución, estas lesiones deben de ser menores de 5 centímetros, en tumores mayores a 5 centímetros se debe pensar en malignización, y el tratamiento quirúrgico se realizaría con un legrado completo y agresivo, más injerto óseo en las lesiones endópticas, en las lesiones endópticas. La encondromatosis, estas son las lesiones de tipo encondroma, pero son múltiples. Cuando existen más de dos, debemos entonces ver o pensar en la encondromatosis, que serían la enfermedad de Ollier, el síndrome de Maffucci, y la metacondromatosis. La metacondromatosis es una patología autosómica dominante con pérdida de la función del gen PTPN11, ¿ok? Que es un supresor oncológico. Cuando hablamos de la enfermedad de Ollier, el síndrome de Maffucci, son altamente deformantes, principalmente en manos,
pero el diagnóstico diferencial entre una y otra es la presencia de mangiomas en el síndrome de Maffucci, que no lo tiene la enfermedad de Ollier. Ambas son mutaciones somáticas del gen IDH1 e IDH2. Y la asimetría que presenta la enfermedad de Ollier, en cambio, con la asimetría que presenta el síndrome de Maffucci. Generalmente también siguen siendo lesiones asintomáticas que se ven presentes durante el desarrollo de crecimiento de las personas, del paciente, disculpen. Y cuando se realiza la radiografía, vamos entonces a ver más de 2 lesiones condromatóxicas que pueden producir también deformidades o, en el caso de los miembros inferiores, cambios en cuanto a un hueso más corto por el desarrollo no normal de ese hueso. El riesgo en general de transformación maligna en cuanto al síndrome de Maffucci es de 30 al 40%. Su ubicación, igual que las encondromas, principalmente en la metáfisis del fémur distal, en la metáfisis de la tibia proximal, hay que pensar, tienen gran predilección a nivel de lo que es el ilíaco, y cuando existen lesiones a nivel del ilíaco, debe pensarse en malignización y deben de tomarse biopsias, pero también aparecen de manera esporádica o de manera rara a nivel de lo que es la columna vertebral y la base, perdón, y en huesos de la cara. Esto es una enfermedad, perdón, una encondromatosis. Como vemos, tiene múltiples lesiones tanto a nivel de la cadera como el ilíaco. En el ilíaco podemos ver esta lesión que se describe como lesión en abanico con lesiones en sello. ¿Okay? A nivel de las manos, podemos también evidenciar grandes deformidades. Las imágenes son bastante clínicas y en el síndrome de Ollier no se presentan flebulitos como se presentan en la lesión de Maffucci, porque en el de Maffucci estos flebulitos son las calcificaciones ya en mayor grado a nivel de la mano. Está bien, ¿no? Les gusta, ¿no? Tratamiento. Las lesiones, cuando son neurovasculares, pueden ser removidas, y igual las cirugías correctivas a criterio de las deformidades graves. Otra patología que vamos a hablar es la osteocondromixoma. Esta es una lesión benigna, aparece aproximadamente en el 1% de los pacientes con complejo de Carney. Este complejo se presenta por pigmentaciones a nivel de la piel de forma irregular y con una hiperactividad endocrina. Tiene una predilección por lo que es la tibia proximal y por el seno etmoidal. Su comportamiento a nivel radiológico es agresivo, asintomático. Vamos entonces a ver imágenes donde pueden haber lisis del hueso o imágenes donde existen reacciones periósticas, pero no por la infiltración de esta lesión desde la cortical hacia las partes blandas, pero no es una lesión maligna, es una lesión benigna. Al corte histológico, esta lesión se presenta con 2 matrices, con una matriz osteoide y con una matriz cartilaginosa. Puede infiltrar el tejido óseo y verse en las partes blandas. Sigue siendo una lesión bastante rara y solamente se presenta en pacientes con lo que había comentado, con el síndrome complejo de Carney. La exostosis subunguial es una enfermedad que convincentemente tiene un antecedente traumático o de procesos infecciosos crónicos que involucran el lecho unguial. Se ve más en el sexo femenino, en proporción 3:1 con respecto al masculino, y aparece generalmente entre la segunda década y tercera década de la vida, pero se puede ver también en la primera década de la vida. Desde el punto de vista macroscópico, esta lesión no llega a superar los 2 centímetros, perdón, rara vez supera el centímetro, pero se puede ver desde 0.5 hasta 2 centímetros. Es una lesión exostótica que va a ir separando o va a ir empujando a la que sería la uña. A nivel radiológico, vamos a ver características como si estuviéramos hablando de una lesión traumática y que se estuviera osificando. O sea, se va a asemejar mucho a un callo óseo. Por lo cual, también esto lleva a la idea de que esta lesión
tiene un evento traumático y en algunas literaturas no las mencionan dentro de las lesiones neoplásicas, pero estudios más recientes han determinado modificaciones en cromosómicas que hablan que esta lesión sí es de origen neoplásico. En el corte histológico vamos a ver cómo ella, su matriz cartilaginosa va a desplazar completamente a la uña, y histológicamente hay que tener en cuenta que se parece mucho a una lesión condrosarcómica con una matriz cartilaginosa, pero con pleomorfismo y cambios en el núcleo de la célula, por lo cual se debe informar bien al anatomopatólogo que se le fue enviada la muestra, para que esté al tanto que esta lesión es o estamos pensando en una exostosis subunguial y que no presente estas atipias como una lesión maligna. Generalmente esta lesión tiene una buena evolución con la exéresis de la misma, y solamente se ha reportado 11% de casos donde hacen una recurrencia local. La proliferación osteocondromatosa parosteal bizarra es una lesión que tiene predominio por las manos más que por los pies, pero también se ve en el 25% en los huesos largos. Esta lesión se muestra como el crecimiento de una matriz que no suele ser dolorosa a nivel de los huesos cortos de las manos o los huesos largos. Mucho más común, como les comentaba, en las manos, involucrando los huesos largos en 25%. En el corte histológico va a constar de 3 capas: una capa de cartílago, una capa ósea, y va a tener una matriz fusiforme o células fusiformes. Se presenta más que todo en un paciente joven. Se parece mucho también a la exostosis subunguial, lo único que esta no se va a ver en las falanges distales, sino que se va a ver en los huesos largos, de huesos cortos de las manos o huesos largos, siendo bastante representativo que esta lesión, como tiene esos tres componentes, el óseo, el cartilaginoso y el fusiforme, van a asemejar como a la exostosis subunguial, a lo que sería una reparación de fractura, un calloso. En el corte histológico, vamos a buscar entonces estas matrices con la matriz fusiforme, ¿ok? Y con la matriz cartilaginosa. Y vamos a tener presencia de también matriz osteoide, disculpen, osteoide. Luis, te quedan 10 minutos. La condromatosis sinovial, gracias doctor, la condromatosis sinovial es otra patología en la cual vamos a ver lesiones o pequeñas lesiones a nivel de lo que es la sinovial, de la membrana sinovial. Estas lesiones, o sea, afectan usualmente una sola articulación, son monoarticulares, tienen una predilección hacia lo que serían las grandes articulaciones, caderas y rodillas, pero también tienen cierta aparición a nivel de lo que es la temporomandibular y del pars craneal, perdón, de la pars articular. Casi siempre son monoarticulares y es un tejido metaplásico de la membrana sinovial. A nivel de resonancia magnética y radiografía vamos a ver pequeñas lesiones con calcificación en su interior, en toda la membrana sinovial, como podemos ver en esta resonancia magnética, y que asemejan en alguna forma a lo que sería una segunda patela. Las lesiones van a ser pequeñas, que en el corte histológico van a tener múltiples nódulos de cartílago, ¿ok? Contenidos y dispuestos en racimos con una matriz interpuesta entre ellos. Pueden verse los nódulos, los núcleos agrandados de la lesión, que son hipercromáticos. El fibroma condropixoide es una entidad que aparece en la metáfisis de los huesos largos, supone el 0.5 de todas las lesiones tumorales primarios y el 2% de los tumores óseos benignos. Su aparición es frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Contiene colágeno del tipo 1, 2, 3 y 4, y 6, disculpen. El reordenamiento clonal es principalmente lo que se está hablando actualmente de la patología o la etiopatogenia, clonal del cromosoma 6, involucrando las bandas Q13 y Q25. Si bien tiene predilección por lo que es el fémur distal y la tibia proximal en su metáfisis,
puede aparecer a nivel del ilíaco y también tiene una cierta predicción por la base del cráneo. Una predominancia 2-1 con respecto al sexo masculino y su edad de aparición es entre la primera y tercera década de la vida. Radiológicamente vamos a ver una matriz radiolucente marginada que puede, como veíamos en la primera imagen que hablábamos o que les mostré, puede tener algo que en su interior es conocido como pompas de jabón. En la resonancia magnética va a ser hiperintensa, tanto en T1 como en T2. A nivel histológico de esta lesión, las células fusiformes son las que nos van a permitir ver su diferenciación y que no es una matriz cartilaginosa hialina, como veíamos anteriormente, sino que es una matriz cartilaginosa difusa, con áreas hipercelulares muy características. El tratamiento depende de la ubicación del tumor. Se puede realizar curetaje y packing con injerto óseo o cemento óseo. Se recomienda también algunas veces resección en bloque para las lesiones grandes. Y los tumores ubicados en sitios críticos como la base del cráneo que estaba comentando pueden requerir radiación en vez de hacer un tratamiento como las resecciones en bloque. El condroblastoma, también conocido como tumor de Codman o epifisiario condromatoso de células gigantes, ya que su característica radiológica principal es que es un tumor con circunscrito con imagen intensa lítica y que va a tener unos bordes escleróticos. Es una neoplasia benigna productora de cartílago, pero no hialino. Surgen las epífisis, esto es importante, que surgen las epífisis, a todos los anteriores estábamos comentando en su mayoría que eran metafisiarios, de los esqueletos inmaduros, ¿no? Presuntamente es una mutación mesenquimal, eso todavía está en estudio. La limitación funcional es una de las características clínicas por la cual acude el paciente, igual que el dolor y la inflamación en vista que puede afectar y producir fracturas patológicas en las superficies articulares. Su edad de aparición entre los 5 y 25 años, se ve más en el sexo masculino, y sus zonas de aparición son en la epífisis del fémur distal, la epífisis de la tibia proximal y el húmero. También tiene menos frecuencia, pero es bastante característico verlo en la epífisis de la cabeza femoral, donde vamos a tener una lesión lítica radiolucente, en la cual la esclerosis de los bordes es bastante importante. Puede tener edema circundante en las partes blandas, viéndose en la resonancia magnética, pero esto generalmente ocurre por la presencia del dolor de la lesión. Cuando vemos el corte histológico, esta tiene una matriz cartilaginosa pequeña, pero tiene células gigantes multinucleadas y osteoblastos, por lo cual también se asemeja mucho a lo que sería el tumor de células gigantes con el cual hacemos diagnóstico diferencial al conseguirnos matriz condral. Su tratamiento es el curetaje y packing con injerto óseo, ablación percutánea con radiofrecuencia, la resección en algunos casos, y la radiación localizada en áreas críticas, como pasó en el condroma fibromixoide, en la base del cráneo por lo menos. Entrando ya entonces en los tumores malignos, el condrosarcoma es el tumor maligno primario de hueso productor de matriz cartilaginosa, ese es su denominación. 5 minutos, Luis. Bueno, doctor, perfecto. Tienen crecimiento lento, suelen ser dolorosos, pero pueden presentarse con un dolor sordo durante su crecimiento, y frecuentemente afectan la metáfisis del fémur proximal, la metáfisis de la tibia, la metáfisis del fémur proximal, metáfisis distal del fémur, pueden afectar el ilíaco en mayor frecuencia y el húmero proximal. Pero también todas las lesiones que veamos en ilíaco, en columna y en costillas, en arcos costales, incluso en esternón, con las características radiológicas que estábamos hablando anteriormente, con todas las otras lesiones, debemos de pensar siempre en un condrosarcoma por su ubicación rara, ¿ok? Predominancia en masculinos y las edades de aparición entre los 30 y 60 años, pero actualmente, y en los cortes que hemos visto en Venezuela, también tiene cierto nivel en la segunda década de la vida. Esta imagen que vemos acá es una angiotomografía. Este es un paciente que acudió el presente año en el Hospital Padre Machado, donde podemos ver entonces esa masa de crecimiento, que fue una masa de crecimiento lento, por lo cual en este corte tomográfico vemos cómo
tenía una irrigación directa de la subclavia. Los condrosarcomas son el segundo sarcoma más frecuente en aparición y es la tercera lesión ósea maligna más frecuente, representando el 27% de todas las lesiones. Predominantemente se ven más hacia lo que serían la cuarta década de la vida y hacia las décadas siguientes, pero también se han visto presentes o tienen cierta presencia en personas jóvenes, en adultos jóvenes. Son raros verlos en pacientes en desarrollo. Su división, vamos a tener lo que son los condrosarcomas primarios, que comienzan de una vez como malignos, serían el condrosarcoma primario convencional, las células claras, el mesenquimatoso, el indiferenciado, el perióstico y el sinovial, y los secundarios a una lesión benigna que se maligniza serían, en el caso de los encondromas o encondromatosis múltiples, los osteosarcomas, que también pueden convertirse en condrosarcomas, los huesos payéticos, a partir de huesos payéticos, de condromatosis sinovial, y cuando fueron radioinducidos, unos tumores primarios y pueden convertirse en lesiones malignas. Su grado histológico podemos clasificarlo según Evans, según grado 1, grado 2 y grado 3, siendo grado 1 hipocelular, con núcleos pequeños, con cierta cantidad de atipias celulares, pero en su grado 2 ya las atipias aumentan, siguen siendo núcleos pequeños, pero la mitosis es moderada y la mitosis en cambio en el grado 1 era escasa. Ya el grado 3 el pleomorfismo es bastante importante, con núcleos de diferentes formas, binucleados, trinucleados, pleomórficos, y que la mitosis es más presente. Hay una entidad que es el tumor cartilaginoso atípico o condrosarcoma grado 1, esto fue nombrado en el 2013, actualmente ya pertenece a las lesiones malignas. Esta entidad, y radiológicamente la vamos a ver como una lesión benigna, la cual puede presentar dolor sordo, y por lo cual entonces vamos a tomarle una biopsia, y esta biopsia nos va a reportar entonces la celularidad, cómo cambia estas características, y que no es el núcleo celular que estábamos hablando, que es un núcleo celular redondo, sino ya es pleomórfico, y nos habla de la malignidad. Además, en el corte anatomopatológico podemos ver esa matriz cartilaginosa, pero que ya existen cambios también en la parte vascular del hueso, hablándonos también de esa malignidad de la lesión. El condrosarcoma convencional, vamos entonces a tener una matriz festoneada, pero ya existen imágenes líticas donde existían calcificaciones anteriores. Puede presentarse también en la columna, como habíamos comentado, y tener clínica no solamente del dolor referido, del dolor local, sino dolor referido por compresiones radiculares en algunos casos. Radiológicamente entonces vamos a tener imágenes malignas, como serían la aparición de reacciones periósticas en sol radiante o también en triángulo de Codman. Vamos a tener como esa cortical va a estar comprometida, y en la tomografía, en la resonancia magnética, la infiltración a partes blandas y la protrusión a través de la cortical de estas lesiones. La centellografía o la gammagrafía son hiperintensas en todas estas lesiones. La tomografía nos permite determinar la matriz cartilaginosa de la lesión con las múltiples calcificaciones que vamos a tener de esta matriz cartilaginosa. Esto también es del mismo paciente que habíamos hablado anteriormente, y como en el corte histológico vamos a ver esa matriz cartilaginosa de gran tamaño, mayor a 5 centímetros, que ya nos habla de malignización. El diagnóstico diferencial del condrosarcoma convencional serían los encondromas, el piroma condromicoide, el condrosarcoma de células claras, que después hablaremos más a continuación, y las transformaciones malignas de la enfermedad de Dollier, que serían ya condromas secundarios, condrosarcomas secundarios. El condrosarcoma indiferenciado es un sarcoma de alto grado que está acompañado de una lesión de bajo grado, aparece predominantemente en la pelvis, se presenta clínicamente con dolor y con fracturas, pueden ser fracturas patológicas. Se ve también predominantemente en el sexo masculino entre la quinta y séptima década de la vida, siendo el 10% de los condrosarcomas. ¿Ok? Tienen mutaciones genéticas idénticas en sobreexpresión del P53 y se han identificado mutaciones del IDH1 y del IDH2. Vamos a ver una matriz que, si bien está festoneada en uno de los lados con características de benignidad, va a estar acompañada de una lesión ya maligna en otro lado,
lo que ya nos está comentando sobre la malignización de esta lesión, ¿ok? Es hiperintensa, igual como todos los condrosarcomas, en cortes en T2. Tiene altas probabilidades de presentar metástasis en más del 50% de los casos a nivel de pulmón. En el corte anatomopatológico, entonces vamos a ver cómo la transición es abrupta entre una lesión maligna de alto grado y una transición maligna de bajo grado, como en este caso. Vemos entonces el pleomorfismo, las diferencias atípicas, y en este caso vemos entonces la lesión más de características benignas, por decirlo así. La diferencia vamos a tenerlo con el osteosarcoma condrolástico, el sarcoma de células fusiformes, el carcinoma sarcomatoso metastásico. Tratamiento de estas lesiones es la decisión amplia y terapia sistémica, aunque esta última parece ser relativamente ineficaz. El pronóstico es muy pobre del sarcoma indiferenciado y la mayoría de los pacientes mueren dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico. El condrosarcoma mesenquimal, este condrosarcoma, los síntomas dependen de su sitio quirúrgico, el sitio anatómico, disculpen, el crecimiento es mayor que el dolor y los síntomas pueden estar presentes durante años, con un dolor sordo, predominantemente en hombres, con una edad entre 10, entre la primera y tercera década de la vida. Puede aparecer en todas las áreas del cuerpo, pero tiene una predominancia a lo que es el maxilar. Radiológicamente vamos a ver una matriz. En una bolsita sobre la zarcilla. Una matriz radiolucente, clasificaciones exterior, y que en la parte anatómica. Te queda un minuto, Luis. Por favor, apagar los micrófonos. Te queda un minuto, Luis. Ok, perfecto. Las calcificaciones y la lesión es osteolítica. Podemos utilizar marcadores como el NCA2, que en este caso lo vamos a ver de color rojo, y el HEI de color verde, que cuando se combina vamos a tener estos puntos amarillos, que son la fusión causada por la inversión del cromosoma 8. Esto da en el 90% de los condrosarcomas mesenquimales. La característica histopatológica es esta lesión, perdón, esta núcleo circular muy similar a lo que sería el sarcoma de Ewing, pero va a estar acompañado de lo que sería la matriz diagnóstico diferencial entonces como el sarcoma de Ewing, los osteosarcomas, los linfomas malignos y la radiomasarcoma. El tratamiento es la decisión con márgenes libres, radiación con ayudancia para decisiones incompletas, el uso de la quimioterapia es debatible. Los condrosarcomas son las claras, 2% de todos los condrosarcomas. El dolor local es a menudo de larga duración, se presenta principalmente en el húmero proximal, en la epífisis. Esta lesión de los condrosarcomas es un condrosarcoma epificiario, donde la lesión es lítica con calcificaciones internas y puede infiltrar a partes blandas, pero también ellas tienden a calcificarse en su parte externa, asemejando un borde esclerótico. Cuando vamos al corte histológico, vamos a ver entonces esa matriz cartilaginosa con múltiples atipias internas. Pero como esta se presenta a nivel de lo que serían las epífisis, vamos a dar el diagnóstico diferencial que son las claras. El tratamiento es la resección en bloque con márgenes negativos, radiación como adyuvancia con resecciones incompletas. Y teniendo en cuenta que el condrosarcoma de células claras va a tener diagnóstico diferencial con el tumor de células gigantes y con el condroblastoma. Para llevar a casa, con respecto a este temario, la mayoría de los tumores de cartílago se pueden diagnosticar de manera segura cuando la clínica y la radiología y la histología se ven juntas, lo cual se debe siempre informar al patólogo y el radiólogo de lo que estamos probablemente pensando. Los tumores cartilaginosos son enfermedades complejas y diferentes mecanismos moleculares están involucrados en los diferentes subtipos, y las mutaciones puntuales en un solo gen subyacen a la formación endocondromatosa y osteocondroma. A continuación también les vamos a compartir esta información, que son las características de benignidad y las características de malignidad, se las pasaremos por el grupo, y el espectro característico de las características histológicas observadas en los tumores, teniendo en cuenta entre los tumores malignos y los tumores benignos. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Luis. Si empezamos a hacer los comentarios, quizá el doctor Carlos Piper, que es el otro residente, no sé si quiere añadir algo que él haya investigado, sin repetir nada de lo que haya hablado Luis, algún punto que posiblemente se le haya escapado No, de verdad muy completa la presentación.
Si pudiera agregar algo, pues sería a veces los condroblastomas que se producen a nivel de la epífisis de la cabeza Si quieres, femoral. corta el Eh, compartir de pantalla, Luis. Ok, Ok, continúo. En los condroblastomas que se producen en la cabeza en la epífisis, pues tomar en cuenta por parte de la OMS. Y mencionar que el condrosarcoma desdiferenciado tiene un gran riesgo a evolucionar a un osteosarcoma, que son estos osteosarcomas secundarios a condrosarcomas desdiferenciados. De resto, pues excelente presentación de verdad, muy completa y bueno, de una manera es un tema